-20 de la noche. ¿A qué jugábamos? Historia del juguete español, una de las exposiciones de una colección de un asturiano que ha dicho hace tiempo: voy a coleccionar juguetes, ¿no? Que es algo que a todos nos gustaría hacer, pero bueno, pues cuesta mucho, imagino, mucho dinero y sobre todo viajar mucho, mucha paciencia, imagino que también mucho trabajo porque habrá que reconstruirlos. José Antonio Quiroga, coleccionista de juguetes, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido, gracias por venir. Eres un afortunado, José Antonio. Bueno, sobre todo por las maravillas de las que puedes disfrutar. Por lo menos tratamos de rescatar un poco, en este caso, la historia de un país a través de los juguetes, ¿no? Que no hay ninguna duda que cualquier cambio económico, social, cualquier descubrimiento se plasma en la propia fabricación del juguete, ¿no? Como podemos comprobar a la hora de coleccionarlos. Yo creo que, José Antonio, que pocas cosas a uno le producen tanta nostalgia y le hacen retrotraerse tanto a su pasado como un juguete, ¿no? Como encontrar ese juguete con el que jugaba o con el que lo pasaba bien, o aquel que estuvo buscando durante tanto tiempo, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Como decía Simone de Beauvoir, el adulto no es más que un niño o una niña inflados por la edad, ¿no? Y es totalmente cierto. Nosotros, a través de las exposiciones que venimos realizando por diferentes ciudades españolas, podemos contemplar, bueno, al principio con asombro, cómo el juguete es mágico, en el sentido de que cualquier adulto de repente ve un juguete que tuvo, que deseó, que compartió, y es, al instante empieza a acordarse de aquellos años de una manera, que es algo, sí, como digo, mágico, el hecho de tener algo que formó parte de tu imaginación y de tu creatividad y que forma parte de tu vida hasta la muerte, ¿no? Lo que es el juguete. De esos juguetes, de todas esas joyas que usted tiene en su colección, que tienes en tu colección, ¿cuál es la que más sorprende a la gente? ¿Cuál es que ha producido reacciones más imponentes, ¿no? Que a ti te hayan sorprendido, que has dicho, bueno, es curioso, ¿no? Es complicado, más de 1.500 piezas que tenemos y trata siempre cada vez ya no de tener cantidad, sino de tener calidad, ¿no? Una de las premisas de nuestra colección, de la colección Quiroga Monte, es que son todos juguetes fabricados en España, son todo originales y tratamos, como hemos dicho un poco antes en la introducción, pues de toda la temática y de todos los diferentes géneros que han constituido los juguetes, pues que estén un poco representados, ¿no? Entonces, a la pregunta que me haces, pues no sé, lo mismo asombra tanto de repente el que la gente contemple una Mariquita Pérez como de repente un juguete de hojalata de los años 20 o incluso más recientemente pues ver un Madelman, un Cinesí, ¿no? Son juguetes de distintas épocas, de distintas décadas, pero que permanecen en el subconsciente de los visitantes en este caso, ¿no? Porque el más antiguo, por ejemplo... Sí, el más antiguo son juguetes de 1860. Estamos hablando del inicio del juguete en España, los primeros juguetes destinados a niños totalmente afortunados, niños de la burguesía, ¿no? No podemos olvidar que en este país hasta los años 20 del siglo pasado realmente los juguetes eran un artículo de lujo. Lo prueba el hecho de que la mortandad infantil era muy grande para los nacidos niños con menos de 5 años. Y luego, aparte de eso, pues era muy común en las zonas rurales, sobre todo con 7, 8 años, los niños que se pusieran a trabajar, ¿no? Todos unido a la precariedad que había económicamente hablando, pues al final el juguete, como decimos, era para 4 niños afortunados. No por eso se jugaron pues con diversidad de cosas. Nosotros muchas veces en las exposiciones nos encontramos con señoras que nos dicen que simplemente pues a veces con un ladrillo lo vestían con un ladrillo, lo vestían con una vestimenta en forma de harapos y empezaba la niña a desarrollar los instintos maternales, ¿no? Incluso con una naranja. El niño es niño independientemente del contexto y del momento en el que se sitúe, ¿no? Entonces, en ese sentido... cualquier cosa valía para jugar. Totalmente de acuerdo, ¿no? José Antonio empezó a coleccionar hace unos 13 años, ¿no? Sí, de unos 13, 15 años. Cuando descubrió en el desván de su casa un tren de juguete antiguo, ¿no? Sí, efectivamente, fue el primer descubrimiento, ¿no? Ante un mundo que para mí, aparte de mágico, era novedoso.
Y luego, bueno, tiene un piragüista antiguo, la primera Mariquita Pérez, coches de pedales, caballos de cartón, cocinitas, juegos de mesa, recortables. Y ahora creo que unas 200 piezas puede ser que estén en Navarra. Sí, sí, ahora mismo tenemos una exposición en Pamplona hasta el próximo domingo y efectivamente son unas 200, 250 piezas pues que constituyen un poco, como decíamos antes, un trozo de la historia de este país a través de los juguetes y juegos, ¿no? A veces son verdaderas obras de ingeniería, ¿no? Los juguetes. Yo sé que, por ejemplo, hay un caso de un barco con aviones en su colección que es una verdadera joya, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a ver, concretamente este barco que me estás diciendo a veces es muy curioso, ¿no? Ahora mismo en Pamplona tenemos, como siempre nos gusta hacer un guiño localista, y ahora mismo, por ejemplo, el cartel pues es el avión Plus Ultra, con motivo de este año que se celebra el 85 aniversario de la gesta aérea del primer avión, como todos sabemos, que por primera vez cruzó el Atlántico Sur. El hecho de que dos de esos tripulantes de la aeronave eran originarios de Navarra, fue lo que nos ha dado pie para poner en el cartel el juguete que al año siguiente de la gesta, en el año 1927, empezó a venderse en este país por primera vez y que fue un éxito, ¿no? Entonces, concretamente, contestándote a la pregunta que me hacías, a veces, como en este caso anterior, vemos que el invento, o sea, vemos que una gesta pues sirve o una hazaña para que posteriormente se realice el juguete, pero hay veces que incluso el ingenio del creador que fabrica el juguete está por encima del invento posterior. En este caso es curioso cómo primero se creó un portaaviones o pensaban que alguna vez en un barco podía haber un barco que transportara aviones, y cuál fue la sorpresa cuando 15, 20 años después fue cuando salieron los primeros portaaviones, ¿no? O sea, en este caso el juguete se adelantó. Sí, se adelantó a la realidad, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y luego, bueno, tiene se puede decir que es una de las estrellas de la colección, un tren de madera de 1911 pintado por el artista uruguayo Joaquín Torres García, ¿no? Una pieza que quiso llevarse el MoMA, ¿no? Sí, vamos a ver, el juguete hay que tener en cuenta que tanto antes como ahora todo lo que son directores de cine, que lo podemos observar cuando a veces dejamos muchos juguetes para películas españolas, como todos los artistas, tienen una vinculación especial por lo que es el juego y el juguete, ¿no?, a lo largo de la historia. Entonces, en este caso, Joaquín Torres, tenemos la suerte de poder contar con un ejemplar de Joaquín Torres García, ¿no?, amigo de Picasso, colaborador de Gaudí en la Sagrada Familia, y durante una etapa de su vida, pues a principios del siglo pasado, le dio por hacer, fue un poco el inventor del juguete constructivista en el mundo, ¿no? El juguete que nosotros conocimos muchos años después, que era el juguete pues que tenía movimiento en cuanto que estaban formados los juguetes en madera de una sola pieza. Entonces la fábrica que él tenía, aunque realmente era pintor, se quemó, y los pocos ejemplares que existen en el mundo, pues bueno, están en manos no de coleccionistas de juguetes, como es el caso mío, de poder tener en este caso, bueno, ser afortunado de poder tener esta pieza, sino pues están en los grandes museos del mundo, ¿no? Porque realmente son obras de arte realizadas en un momento muy determinado por un artista pues de la talla de Joaquín Torres García. ¿En qué películas han aparecido sus juguetes, José Antonio? Sí, algunas veces hemos dejado para películas en las que aparece pues Imanol Arias, de Benito Zambrano. Aquí a nivel local, por ejemplo, fue muy curiosa la experiencia que tuvimos con Gonzalo Suárez en la película de Oviedo Express. Muy curioso cómo ver a un hombre que en aquella época tenía 70 y pocos años, hablando de Gonzalo Suárez y de esa humanidad que él tiene, pues ver de repente un tren que había sido parte de su vida, ¿no?, que nosotros se lo pudimos reconstruir a través de uno de nuestra propia colección. Cuando se puso, quiso que en la película hacerlo incluso funcionar, y cuando de repente pues vio el tren, pues lo que decíamos antes, rememoró pues aquel tren que le regaló Lenio Herrera a su padrastro pues hace 50, 60 años atrás, y bueno, era nostálgico lo que estamos diciendo, que el juguete es mágico. Por fortuna nos olvidamos de todos estos problemas y de todas estas crisis que tenemos todos los días, pero a medida que crecemos, ¿no?, sin duda alguna recordamos cada vez con más nitidez aquellos momentos en los que un juguete para nosotros pues éramos los amos del mundo, ¿no? Y ha escrito un libro, ¿no? Sí, también a veces hemos escrito diferentes publicaciones,
porque nos gusta no solamente el poseer esa pieza, sino a veces también tratar de saber un poco la historia que esconde ese juguete, ¿no? Entonces, pues bueno, para nosotros es, como decimos, tan apasionante el ansiar o el tratar de conseguir esa pieza, como también investigar un poco y saber, pues, ese juguete, el por qué se hizo, o ya si a veces no sabemos a qué niño perteneció, pues sí un poco el motivo de su fabricación, ¿no? ¿Cómo consiguen las piezas? ¿Viajan? ¿Hay ferias del juguete? ¿A otras colecciones? Pues bueno, de la manera más variopinta, ¿no? Internet en este sentido ha hecho maravillas para los que somos coleccionistas de cualquier temática, ¿no? Sí. Porque ahora mismo puedes estar, pues no sé, era impensable hace muy pocos años el que ahora mismo un día a las 4 de la mañana puedas estar pujando por una Mariquita Pérez en una subasta en Estados Unidos desde tu casa, ¿no? Entonces, pues bueno, además de todo el tema de Internet, pues las formas más diversas, ¿no? Lo mismo cogiendo un avión y tratando de comprar una colección que a un particular, que a veces en los anticuarios o incluso a veces en las exposiciones que hacemos, pues muchos particulares que te ofrecen pues el juguete que formó parte de sus vidas y que quieren que les des una continuidad, ¿no? A través de las exposiciones. Porque, por ejemplo, ¿cuánto puede costar una Mariquita Pérez, que me ha hecho gracia además que se esté subastando en Estados Unidos, además? Sí, hombre, vamos, ahora los juguetes, efectivamente el momento económico que vivimos es un artículo de lujo y se está notando también, como es normal si se notan en otros bienes de primera necesidad, que se noten los juguetes, ¿no? Pero bueno, en su momento pues podemos hablar de alguna Mariquita Pérez, aunque no me gusta hablar del tema, vamos, del tema económico, Sí. pues a lo mejor que han podido alcanzar en algún caso determinado a lo mejor los 6.000 euros, no estamos hablando. Bueno, y las exposiciones que tienen cifras récord de visitantes, sí, ¿no? sí. Por ejemplo, aquí en Oviedo, en 2004, que hubo una exposición aquí al lado, en el Café Español, acudieron más de 50.000 personas en solo 23 días. Sí, es así, es muy curioso, pero vamos, nos viene pasando por todas las ciudades por donde itineramos y en Oviedo, pues concretamente, ¿no? Es asombroso la acogida que supone, ¿no? Puedes poner una exposición de pintura que es tan respetable como cualquier otra temática y bueno, no atrae por igual a todo el mundo cuando realmente lo que les estás mostrando es, más que los juguetes, la historia de un país a través de los mismos, ¿no? Entonces, al ser un coleccionismo tan variopinto, de tener representado lo mismo una Mariquita Pérez que un Madelman, que un Mecano, pues atraes por igual atención lo mismo de los grandes que de los pequeños. A distintas generaciones, ¿no? Sí, porque también en nuestras exposiciones hay que tener en cuenta que a veces lo que tratamos es de hacer talleres didácticos, de hacer visitas guiadas, y es maravilloso como un niño o muchas visitas escolares, de repente un niño que nunca ha visto lo que ha sido un tren litografiado, pues se queda fascinado, se queda maravillado de ver algo que vamos, que es que ahora mismo además con los videojuegos y con todo es una atracción mágica, ¿no? Sí. Entonces engancha por igual tanto al mayor por el recuerdo como al menor por la innovación, ¿no? Que supone. Porque, José Antonio, ¿tienes algún juguete en tu casa que digas, con este no va a jugar nadie más, me lo guardo y no lo va a ver nadie más, La verdad, verdad, va a ser para mí? La verdad, como buenos coleccionistas que tratamos de ser en cuanto a la tenacidad que has de tener, la constancia, siempre estás deseando una pieza, ¿no? Y cuando la tienes, para eso tenemos mucha ansiedad, somos muy inconformistas. Cuando ya tenemos esa pieza que forma parte de nuestra vitrina y que podemos decir, no, esta que no nos la toque nadie, ya estamos pensando en la siguiente, ¿no? Como me decía Ruiz Gallardón, vamos, cuando era hasta hace muy poco alcalde de Madrid, con motivo de una exposición que hicimos en la Plaza de Colón, me comentaba que si jugaba con los juguetes, ¿no? Entonces yo le decía que ya bastante hacía con poder conseguirlos como para encima jugar con ellos, ¿no? Vamos, realmente no sacaba tiempo, aunque bueno, alguna vez desde luego que sí, que por el pasillo de mi casa, desde luego que cuando tengo tiempo, pues poner a funcionar un tren o de repente poner unas pilas a un juguete y empezar a
vamos a tratar de encenderle las luces, pues bueno, Porque muchas cuando veces puedo lo hago. tendréis que restaurarlos, ¿no? Yo imagino que eso también forma parte del juego. Sí, bueno, al final dentro de esa perfección como coleccionista, en el mejor de los sentidos, tratas, pues nos pasa a todos, ¿no? Al principio empiezas a coleccionar y no, vamos, y de una manera pues mucho más compulsiva, pero luego ya con el tiempo, pues lo que vas es seleccionando. Dentro de esa selección tratas de buscar el juguete pues que esté con la caja original, que no tenga prácticamente reparación alguna, ¿no? Y luego tampoco somos muy partidarios de arreglar el juguete porque, bueno, es un poco la huella que dejó el niño, ¿no? Claro. En ella, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces salvo determinadas actuaciones que se lo mandas a un restaurador muy determinado, la mayoría de las piezas, pues bueno, tratas de que estén en un estado impoluto, ¿no? Pues José Antonio Quiroga, coleccionista de juguetes y una de las personas más envidiadas ahora mismo, yo creo que en Asturias, seguro, porque de verdad es una verdadera maravilla y una cantidad de joyas y pues incalculable las que tienen esta colección. José Antonio, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y por haberme invitado.